El tercero es Paul Ricoeur. De los que he nombrado ahora, hasta ahora, el primero que conocí el único que conocí de los tres fue Paul Ricoeur, por esta suerte de estar en Lovaina, cuando unos estudiantes de Nanterre le metieron un cubo de basura en la cabeza porque no era suficientemente izquierdista, aunque había estado con todo el levantamiento de los estudiantes del 68 en París. Él se sintió tan humillado, tan humillado, tan incomprendido, que se fue para Lovaina, y entonces ahí lo tuvimos un año. Pude hacer 2 cursos con él, pero lo más maravilloso no fueron solo los cursos, fue la lectura de toda su obra, que fue la base de mi tesis sobre la palabra y la acción. Yo diría que está a medio camino entre 2 Pablos, entre el Paul Ricoeur y el Pablo Freire. Ahí estuvo la clave de mi tesis, eso está escrito claramente, y hay un capítulo dedicado a Pablo Freire en la tesis. Y le debo a Paul Ricoeur dos o tres líneas de pensamiento. La primera es, yo pondría ahorita, la reflexión sobre el relato, la reflexión sobre la narración, de cómo estamos hechos de relatos. O sea, el relato no es un tema gramatical ni puramente cuentero. El relato es algo así como lo que construye la humanidad de los humanos. La particular modo de existencia de los humanos es saber contar, es saber contarse, es saber escuchar los relatos de otros. O sea, nos hacemos seres humanos contando y escuchando. Primero escuchando y después contando, o viceversa. La segunda fue su crítica al estructuralismo, desde el punto más epistemológico. Su pregunta y su cuestionamiento de Lévi-Strauss de generar una tipología de mitos universal, con pretensión universal, de que todos los mitos cabían en ese análisis. Y él le reta a que haga el análisis de los mitos de la Biblia, de los mitos judíos. Y evidentemente Paul Ricoeur lo puso en una disyuntiva que obligó a Lévi-Strauss a no responderle, porque eran varios libros, no era un artículo. ¿Qué se jugaba ahí? Se jugaba la trampa que nos hizo el estructuralismo de pretender sustituir la idea de símbolo por la idea de signo. El signo es matematizable, el signo es cuantificable, es despedazable, el símbolo no. Y los estructuralistas, no relato, no símbolo. ¿Sí? Porque era así, no relato. Era otra cosa lo que se analizaba. El texto, el discurso, no el relato, el texto, la textualidad, la hipertextualidad, pero entendida en términos de intertextualidad, pero texto. ¿Sí? O sea, hubo una densificación
de algo muy coyuntural que el tiempo fue mostrando, que la categoría relato era mucho más abarcadora, que no tiene por qué pelear el texto con el relato ni con el discurso, pero que no se puede acabar con el relato, como no se puede acabar con el símbolo, para poder trabajar las dimensiones del humano. Y lo tercero fue que Paul Ricoeur llevó una vida política muy intensa, que no tenía nada que ver con la política del día a día. Desde el discurso que le escuché, el primer discurso que le escuché sobre la revolución maoísta, en la que estaba metidísimo, convencido de que ahí se iniciaba una era nueva para la humanidad, ¿sí? Así de equivocado, pero así de metido en lo que estaba pasando en el mundo y de alguna manera en su época, en sus contornos. Era muy interesante escuchar no digamos defensa, sino la reflexión en positivo de lo que estaba pasando, cuando ya algunos teníamos noticias de que aquello no era tan, sin saber todavía qué era lo que era, ¿sí? Pero bueno, digo, desde aquella conferencia hasta la manera como terminó su curso y después varios de los libros que hizo ya haciendo como un poco balance de su pensamiento, balance de su trabajo. Si ha habido un filósofo para mí que supo entender en el mejor sentido lo que un gran crítico, por lo menos por la distancia que tomó, un gran crítico de él hizo, que es el señor Sartre. Si alguien para mí entendió lo del compromiso, fue Paul Ricoeur. Tomaba posición, salió con nosotros, estudiantes, en Lovaina, a gritar «Nous sommes tous des étrangers», cuando la Universidad de Lovaina empezó a sacar a cientos de latinoamericanos que no habían podido llevar certificado de policía y no podían tener una cuenta de ahorros porque no tenían plata. Y entonces los echaban de la Universidad de Lovaina y salió con nosotros a marchar por las calles de Bruselas, no solo de Lovaina, de Bruselas, protestando contra la xenofobia de los belgas, siendo un profesor de la Universidad de Lovaina. Entonces, para mí ha sido, repito, un ejemplo de cómo encarnar en la vida cotidiana ciertos gestos y posiciones ideológico-políticas que, sin ser partidarias, son eficazmente políticas.